Y en la mesa del lado teníamos nada más ni nada menos que a Luis Díaz, a Lucho Díaz, el crack del fútbol colombiano. Y no nos habíamos dado cuenta justo hasta que salió y todo el mundo le empezó a pedir fotos. De verdad que eso fue una locura, una algarabía. ¿Qué es la que hay, mi gente? Y nos encontramos en la isla del Mar de los Siete Colores, San Andrés, Colombia. Ya es el tercer día que estamos por acá. Súper rico y hermoso todo. Pero hoy vamos para una experiencia gastronómica a otro nivel. Y como lo dijo Génesis, vamos por una experiencia gastronómica única aquí en San Andrés, Colombia. Y el primer tip del video que les va es que en este restaurante tienen que reservar con 2 meses de anticipación mínimo, ¿verdad? Nosotros no lo hicimos, al igual nos confiamos en que muchas veces ponen lista de espera, así que vinimos ayer y no había lista de espera para uno, digamos, hacer la fila y tener el chance o la oportunidad de, si alguien cancela la reserva, entrar. Pero sí tuvimos la suerte de que podíamos reservar y reservamos para hoy. Pero el primer consejo que les va es que reserven mínimo 2 meses de anticipación o inmediatamente programen su viaje. Ya ordenamos, ya estamos listos para esperar nuestras cócteles, nuestra entrada y nuestro plato fuerte. De verdad que esto está una chulería, como dicen en Puerto Rico. Súper bello este restaurante. Y aquí nos pedimos el Coco Loco, que es la bebida típica de aquí. Pruébenla, sabe muy rico. Y Mateo se pidió unos frozen de fresitas súper rico también. Y estoy súper feliz porque por primera vez encuentro en un destino La Pana, mejor conocida aquí como Fruta Pan. Y les cuento un secreto. En Puerto Rico es una de mis comidas favoritas. La pana con serenata de bacalao. Para que sepan. Esta entrada estaba riquísima, un tartar de tuna en salsa de maracuyá, o como le dicen en Puerto Rico. Palcha. Estaba delicioso, si así estuvo la entrada, no nos imaginamos cómo está esta delicia. Me acabo de comer un arroz marinero delicioso, un arroz meloso con todos los frutos del mar, camarón, pulpo, jaibas, no has dicho de todo lo que tú te imagines. Y Génesis se comió un plato muy especial aquí en la regata. Y ella tiene una vara muy alta, de verdad que para los que no nos conocen, nosotros somos Génesis y Mateo. Ella es boricua, ella es isleña, y yo soy de aquí de Colombia. Así que ella tiene, de verdad que creció comiendo mariscos, así que ella nos va a contar qué tal estuvo el plato de ella. De verdad que el plato estuvo delicioso, la langosta al punto. Eso sí es un poco diferente a lo que estoy acostumbrado a consumir en mi país, pero de verdad que valió la pena probar esa langosta porque estaba súper exquisita. Bueno, y si te gusta lo que estás viendo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos que vamos a estar subiendo desde San Andrés.
para culminar nuestra noche en este espectacular restaurante decidimos pedir un pie de coco. Vamos a ver qué tal, a ver si es parecido o igual al de Puerto Rico. Pero queremos reseñar que esto no lo decidimos para comparar país con país. Sabemos que cada país tiene lo suyo, siempre hay cosas por descubrir, pero lo decimos para tener una referencia, ya que tenemos muchos seguidores de mi patria hermosa, Puerto Rico. No se parece al de nosotros, pero está delicioso. Es una combinación entre un cheesecake y un flan, pero sabe delicioso. Dale que me lo como todo. Gente, si Génesis dice que está bueno, es porque en verdad está bueno. En los años que llevamos de relación yo la conozco y sé que tiene muy buen paladar, un paladar súper exigente. Así que yo lo voy a probar ya mismo a ver si sí es verdad. ¿Qué tal? Qué cosa más deliciosa, mi gente, de verdad que no se vayan a ir de aquí y comerse este postre. Búsquelo, no les gusta el coco, lo prueba porque está delicioso, en verdad. Bueno, y el total de la cuenta fueron 368.000 pesos colombianos. Se subió un poquito la cuenta porque la langosta de Génesis valía 160.000 pesos. Mi plato solamente estaba entre los 60.000 pesos y eso hizo que la cuenta fuera tan alta. Pero de verdad que vale la pena, porque tanto como el restaurante, que es hermoso, que lo pueden apreciar un poco en la parte de atrás, como la comida, de verdad, excepcional, súper deliciosa, súper extremadamente recomendado. Y considero que los precios están súper accesibles para lo que ofrecen. Y en la mesa del lado teníamos nada más ni nada menos que a Luis Díaz, a Lucho Díaz, el crack del fútbol colombiano, y no nos habíamos dado cuenta justo hasta que salió y todo el mundo le empezó a pedir fotos. De verdad que eso fue una locura, una algarabía. Bueno, mi gente, de verdad que repetimos la comida, la entrada, el postre, los cócteles, delicioso. Lo único fue el coco loco, que quizás esperábamos algo un poquito mucho mejor del coco loco, porque el coco loco, la bebida más tradicional y famosa de aquí, no nos sorprendió mucho. Sin embargo, todo el resto de comida del postre para mí fue mi plato favorito. ¿Cuál fue tu plato favorito? La langosta, obvio. ¿Te gustó más la langosta que mi arroz? Sí. Oh, ok. No me dio. Así de bueno estaba. Así de bueno estaba que ni le iba a probar el arroz. No, pero la langosta estaba buenísima. Yo no soy muy fan de la langosta, pero esa aquí estaba rica porque no tenía como ese amargor de la langosta que muchas veces uno lo encuentra. Y si te quedaste hasta el final de este video, te damos las gracias. Esperamos que lo hayas disfrutado así como nosotros disfrutamos esta experiencia, y esperamos que la realices si visitas San Andrés. Así es, y te invitamos a que te suscribas al canal para que no te pierdas los otros episodios de San Andrés Colombia, San Andrés Islas. De verdad que todavía tenemos mucho por compartirles. ¿Y cómo es, mi amor? Y nos vemos en algún destino del mundo.